de cuarto grado, ¿eh? En cuarto grado, vamos a ver que nuestra querida productora Adri nos presente precisamente este espacio de cuarto grado. Y con esto le doy la bienvenida a Yasmín Ugalde, que es integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que tiene a una invitada realmente excepcional. ¿Cómo estás, querida Yasmín Ugalde? Hola Jaime, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de que justamente el día de hoy tenemos una gran invitada en este espacio, cuarto grado. Y pues bueno, también, si bien muy contenta de recibir a nuestra invitada, pero bueno, también extrañando un poco a Vicente por estos lugares, pero hasta donde esté le mandamos un fuerte abrazo. Así es, el Vicente, bueno, según el chismoso de Jairo Calixto, creo que parece ser que anda correteando entre los maizales con alguien. No, no quiero ser indiscreto, por favor, no me obliguen a ser indiscreto, pero ya lo dijo el Jairo Calixto. Pero adelante, adelante, querida Yasmín. Pues nada, el día de hoy justamente queremos seguir hablando un poco de esto que ya venías platicando, y es justamente como todo este mito y todo esto que ha venido alrededor de la gran discusión de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, es decir, el gran discurso que trae la oposición en contra de esta gran reforma que asentaría un poco más las bases de la pacificación de nuestro país, ¿no? Y hoy vimos una vez más en el Senado este doble discurso que tienen digo, ahora lo vemos en tribuna, pero que lo hemos visto en redes, que lo hemos visto en esta andanada desde hace algunos meses con contradicciones, ¿no? Pero bueno, sobre todo el día de hoy, tenemos una gran invitada que nos puede hablar desde dentro, desde que ha dado también la batalla en tribuna, y es justamente Andrea Chávez el día de hoy. Efectivamente, la diputada Andrea Chávez, pocos políticos y políticas combinan la belleza con la inteligencia como Andrea Chávez. Finalmente me tocó a mí, este Vicente siempre me dejaba con los feos, pero no, finalmente tenemos a Andrea Chávez con nosotros para que participe en esta sección de cuarto grado. ¿Cómo está, diputada? Querido Jaime, querida Yasmín, con el gusto, como siempre, compartir esta casa sin censura, un espacio libre como el viento. Un saludo para nuestro querido Vicente y como siempre agradecida por prestarnos el espacio. Muchísimas gracias y prefiero Andrea. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y qué vamos adelante, querida Yasmín, efectivamente con el tema de la Guardia Nacional, que hoy tuvo un intenso debate, una esteria afloja en el Senado. ¿Tú cómo viste, tú cómo percibiste este intenso debate en el seno del Senado y qué ves en el futuro que puede ocurrir? Bueno, pues mira, no vi mucha diferencia, insisto, a este gran debate que hemos visto, insisto, en redes sociales, lo vivido también en el Congreso con los diputados, con las diputadas, y es justamente, insisto, este doble mensaje, este doble discurso, ¿no? Por un lado, se han venido quejando de la gran estrategia de abrazos, no balazos, y por otro lado, tampoco están de acuerdo con con el tema de la Guardia Nacional, sacando, ¿no? Esta frase de militarizar, ¿no? Las calles, y poniéndolo ahí como por sí solo, la frase, la palabra, pues tiene todo un tabú y pues lo enmarcan como
lo malo que podría ser. De hecho, hoy ya el acabose fue haber dicho que sí, pues ha sido un fracaso, que desde Felipe Calderón ha sido un fracaso. Y bueno, pues la verdad es que con una vergüenza muy chiquita que han tenido los panistas a venir y decirnos ahora, pues bueno, es de lo que ustedes se han venido quejando y bueno, pues ahora lo ponen también sobre la mesa ellos. Justamente nos exige poder definir a qué se refería Felipe Calderón cuando sacaba el ejército a las calles y a qué nos referimos nosotros, ¿no? O sea, traen a colación una vez más esto, pero sobre todo, insisto, con este doble mensaje, ¿no? O sea, es decir, criticamos una cosa, pero también criticamos la otra, y hoy, bueno, pues una vez más, en la discusión del Senado, justamente se llevó a eso, ¿no? O sea, es decir, lo primero que se proponía, después ya no quisieron, y bueno, pues a la hora de la hora, pues terminó por eso tan candente la discusión en el Senado, ¿no? Justamente. Querida Andrea, a mí me llamó mucho la atención y estábamos conversando hace poco con la senadora Antares Vázquez. Me llamó ¿cómo decirlo? Esta intrincado debate, porque francamente yo creo que a veces esta estrategia de la oposición, de tratar de imponer un discurso advirtiendo contra la militarización, esta queja de la oposición contra la intervención, pues ya se sabe que es el vicepresidente, en el caso de Estados Unidos, el que interviene en el debate del Senado, porque el gobierno está interesado que salga adelante esta reforma. Pero yo te preguntaría, Andrea, ¿tú crees que la argumentación del famoso militarismo, el fantasma del militarismo, está condenado al fracaso o tú crees que sí la oposición consiga salir adelante con este debate falso de que de lo que se trata aquí es que los militares que no saben hacer el trabajo de policía se van a quedar para siempre en las calles? Yo creo que la prueba más clara con contundencia revela que precisamente la narrativa de la derecha no está terminando de cuajar, que la estrategia de desinformación no está pegando en medios de comunicación tradicionales, en redes sociales, ni en tribuna. Yo creo que ese elemento que le brinda esa contundencia, ese análisis, es la falta de movilización que hay de parte de la gente. Yo recuerdo cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto se discutía la ley de seguridad interior, muchas y muchos a lo largo de todas las entidades federativas nos movilizamos justamente acusando al entonces gobierno federal, al entonces Ejecutivo Federal, de intentar crear un instrumento normativo que a todas luces no anteponía por encima de todas las cosas la defensa de los derechos humanos. Nos movilizamos, las y los ciudadanos nos manifestamos, creamos contingentes, tomamos las calles, fuimos a los congresos locales, estuvimos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, realizamos diversos foros y lo que en realidad estamos viendo ahora son unas cuantas voces que son los de siempre, Claudio X González, Denise Dresser, estos opinólogos que francamente desde mi punto de vista, estos analistas que no parten de un análisis objetivo, que no parten de un análisis sincero, sino que tienen intereses particulares, oscuros, quizás incluso económicos detrás por la alianza que hay con la coalición Va por México o los grupos parlamentarios de oposición y están teniendo cierto nivel de incidencia porque les brinda nuevamente los espacios, pero la narrativa, el pueblo de México ya no se las compra. Eso es lo más importante, porque es absolutamente todo lo contrario. Yo creo que este es el inicio justamente de un proceso de desmilitarización y lo decía yo en mi discurso, en la discusión que llevamos a cabo de esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados la semana pasada. ¿Por qué digo que este es el inicio del proceso de desmilitarización? Bueno,
porque fueron ellos, en el sexenio de Felipe Calderón, los que sacaron al Ejército Nacional a las calles de una manera completamente irresponsable, sin protocolos de actuación, sin capacitación para la defensa de los derechos humanos, sin tareas claras, sin un tiempo definido. Y en este momento, ¿qué hay? Hay una propuesta de alargar el periodo que el presidente de la República va a tener para valerse de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad, conservar la paz de las familias mexicanas, en lo que se consolida la Guardia Nacional. La propuesta emana del PRI para que sea un plazo de 9 años. A lo que la oposición se le olvida porque decía en tribuna, bueno, ya el Ejército Nacional ya va a poder revisar tu cajuela, ya te va a poder detener, ya va a poder revisar tu hogar, ya va a poder entrar a tu casa habitación, te va a poder confiscar un montón, bueno, una sarta de mentiras porque se le olvida a la oposición que la reforma constitucional que le dio nacimiento a la Guardia Nacional a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo del año 2019, establece un catálogo de tareas específicas en las que las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Y además estamos poniéndole un plazo de 9 años. Es decir, nos estamos comprometiendo con el pueblo de México a tener un proceso ordenado, con un periodo definido, con lapso, con fechas límite y además garantizando por encima de todas las cosas el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces, estamos diciendo que en unos cuantos años y se establecen fechas, 9 años después de la creación de la Guardia Nacional, el Ejército Nacional regresará a las calles, a los cuarteles, perdón. Igual la Marina, las Fuerzas Aéreas también. Estamos poniéndole plazos, eso es muy interesante y se nos olvida contarlo luego. Otra gran mentira que ha dicho la oposición, que la Guardia Nacional no está teniendo resultados y nosotros les hemos comprobado con datos una y otra vez los enormes resultados que ha demostrado la Guardia Nacional. Han disminuido en un 30% los delitos federales y podemos hablar de muchos, podemos hablar de los delitos financieros que han disminuido en un 60%, los delitos patrimoniales en un 50%, los delitos fiscales en un 22%, los delitos contra la integridad y bueno, también muchos delitos del fuero común, entre los que resalto, por ejemplo, el secuestro que ha llegado a sus mínimos históricos y le recordábamos a la oposición lo hipócritas que son, porque ¿cuál era su estrategia? Pues presentar chivos expiatorios, crear pruebas falsas, fabricar testimonios con tortura y ahora que nosotras y nosotros demostramos resultados y solamente estamos pidiendo ampliar el periodo para que la Guardia Nacional se consolide porque ellos duraron 10 años en descomponer la Policía Federal, necesitamos por lo menos ese mismo tiempo para fortalecer a la Guardia Nacional. Ahora que nosotros presentamos esa nueva propuesta, que además es integral porque también no deja las causas estructurales que originan la violencia, el abandono hacia los jóvenes, el abandono de la economía de las familias mexicanas, brindarle otra posibilidad de esperanza, de sustento a tantas mujeres y hombres mexicanos, ya no les parece. Eso están en contra y entonces prefieren decirse que están en contra de la militarización cuando el ejército mexicano es pueblo uniformado. Bueno, todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque no nos alcanzaría este programa siquiera para terminar de enunciar en todos los puntos en los que la derecha está cayendo en enormes contradicciones. Y así nos podríamos seguir minutos, horas, días. Y lo vamos a seguir, los vamos a seguir exponiendo. Yo creo que fue lo más interesante regresarlo a comisiones. Yo creo que ha sido lo más importante la actividad que ha hecho el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, defendiendo una postura del gobierno federal, porque al final
Esta es una propuesta que había manifestado el presidente de la República. Nos congratula que sea una diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, la que decida romper con la moratoria constitucional o flojera legislativa, como le quieran llamar, para acompañar justamente el ánimo del presidente de la República de combatir uno de los problemas más sensibles para México, que es el tema de la inseguridad. Así es que, pues, seguir señalando la hipocresía en la que incurre la derecha va a ser una herramienta muy fuerte para combatir esa narrativa que, pues, lamentablemente, les digo a los de la oposición, no ha terminado y no terminará de cuajar en el pueblo de México, porque además el pueblo de México ya despertó. Pues precisamente yo quisiera hacer